Buenas chicos y chicas, bueno, vamos a continuar con más partidas sobre peón de dama aislado. En este caso es otro clásico, Polvenko contra Miroslav Filip en 1970 en We Can See, un gran torneo. 1970, perdón, no creo que pronunciado muy mal. Bueno, es un gambito de dama aceptado, donde nos rompen en C5. Bueno, este A4 creo que es curioso, pero hace poco tiempo a un jugador mío le dije que era mala. No es mala, evidentemente. Pero no viene a decir que era mala, pero le viene a decir al pobre Biel que es una jugada, creo que era una posición muy similar, que de momento no podía entender. Y es verdad que es complicada, ¿eh? Pero este A4, en este caso, se justifica para evitar, aquí concretamente, no era igual la posición, pero era muy similar. Este A4 se utiliza para evitar B5 en este caso, porque la expansión en el flanco de dama puede ser muy fuerte. B5 ahora que retiremos al alfil y luego provocará un C4 con mucho espacio por parte del negro. Entonces por eso se hace. Caballo C6. La dama N2, bueno, se prepara un peón de dama aislado, sin embargo sacamos a la dama de la columna de la columna D, ¿no? Con la intención de meter a la torre. Yo creo que en cierto sentido es para forzar a que se genere el peón de dama aislado en buenas condiciones. Y también porque pensad que si la dama va a C2 o a D3, pues el caballo la podrá atacar en cualquier momento. Ahora la jugada alfil E7 creo que es muy natural. A veces supone una pérdida de tiempo, ¿no? Dependiendo de cómo juegue el blanco. En este caso no es importante. Torre de 1, colocamos la torre donde está la dama, ¿no? En la columna de dama. Peón por, peón por. Ya tenemos el peón de dama aislado. Y bueno, aquí quiero comentar algo que para mí es interesante sobre la jugada A4, que no es fácil de entender, sobre todo para el principiante. Bueno, aquí, porque a veces en ajedrez pues, se dice una cosa, se explica blanco, se dice la ley es blanco y luego cuando se profundiza más dicen no, blanco no es. Y es muy lioso y muy confuso para el que aprende. En este caso, ¿cuál es la idea? Al final, este caballo, uno de los planes que tiene es hacer este gesto técnico de ir a B4 y luego bloquear, perdón, qué mal lo estoy haciendo, y luego bloquear en D5, ¿no? En B4 muchas veces gana un tiempo atacando a alfil o dama, porque estas dos casillas son para el alfil o la dama, generalmente. El alfil de casillas blancas y la dama. Al alfil le gusta mucho esa diagonal y la dama también. Entonces muchas veces nos sirve para luego bloquear en D5, que es uno de los planes del negro, el plan principal, ¿no? Bloquear en D5 para evitar el avance de D5 y luego colocarlo allí, buscar cambio de piezas y bueno, y ver, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora con A4, nosotros si no estuviera A4 hecho, en cualquier momento podríamos hacer A3. Sería una jugada interesante porque no permitiríamos B4, por caballo B4, perdón, y nos iría bien. Pero ¿por qué se hace A4 entonces? Aparte, no puede ser simplemente por evitar B5, ¿no? Porque con estas alturas el negro se podía plantear hacer B6 y chimpún se acabó el problema, ¿no? Bueno, una de las ideas es el traslado de la torre por A3. Y esto es interesante porque como no hay un peón en E3, ¿no? Como en otras variantes, sobre todo porque nos han cambiado, pues eso ahora es posible. Fijaos un momento en qué momento se hace A4. Después de A6, ¿no? Evidentemente, pero se ha hecho C5, enroque, A6. Fijaos que están A6 y C5 hechos, ¿no? Vuelvo donde estábamos, recupero, enroque, caballo C3, ¿vale? Esa es la casilla ideal para ese caballo en este tipo de posición. Buscamos el avance de 5, no tiene más. Caballo B4, como os he dicho, sigue igualmente haciéndose. No sé si es tan efectiva en este caso. Para mí, bueno, de hecho no es la más hecha, es la segunda más hecha. O sea que mala no es, ¿no? Pero no es tan buena para mí. Para mí es un poquito mejor hacer caballo D5 por parte del negro en este caso. Y está más hecha, perdón, ¿sí? A riesgo de quedar con un peón de dama aislado doble. Bueno, caballo B4, caballo E5. Cuando ese caballo sale de ahí, en este caso para mí, de forma poco justificada, porque no ataca ni a alfil ni a dama, nos permite hacer caballo E5. Caballo D5, bloquea con el caballo, ese es su plan, ¿no?
salvo que esta vez no ha conseguido hacerlo con una ganancia de tiempo. Y ahora continuamos con el traslado de la torre de D. Alfil D7. Para mí es clave en la estructura de peón de dama aislado, a nivel defensivo por parte del negro, el desarrollo del alfil de C8 para mí es muy clave. Es muy clave. Para mí lo más ideal, a mi modo de ver, y por lo que yo he visto en muchas partidas, para mí lo más ideal es desarrollarlo por B7 y cambiarlo por el caballo de F3 antes de que llegue a E5. No siempre se puede, evidentemente. Eso es ciencia ficción, ¿no? Es lo que mucha gente querría. Pero bueno, yo entiendo que aquí en D7 se hace, ¿para qué? Pues para meterlo en C6, que es otro tipo de desarrollo bastante interesante en este caso. La torre se traslada a G3, atacan el enroque directamente. Aquí se amenaza en un momento dado hacer un torre por G7, sin pudor. El rey se aparta, evidentemente. También pueden temer que haya un alfil H6, ¿no? La torre se coloca en H3, muy bien. Llevan al alfil a defender y liberan a la dama para la defensa. En este caso cambian al caballo. De todas el blanco en una estructura de péndulo de aislado no quiere cambiar piezas, generalmente porque tiene esa debilidad, pero creo que de todas las piezas la única que se puede permitir cambiar un poco más alegremente es el caballo que hay en C3. En este caso lo cambia por el caballo de D5, no hay problema. Se genera un peón de dama aislado doble. Y ya tenemos a nuestro alfil en D3. En la diagonal que queríamos. Estamos atacando con torre y alfil el punto H7, solo defendido por el caballo. G6, ¿no? Muy normal. Intenta luchar contra esas agresiones, ¿no? Alfil H6, me dejas un hueco. En lugar de perder un tiempo con el alfil en G5, pues lo coloco en H6. Torre G8 para salvar la calidad. Torre 1, bueno, os he dicho hace un rato, esa torre se puede incorporar por A3. Es una posibilidad, pero en este caso no han conseguido de momento que el alfil salga de la diagonal. Y esto es una cosa que sí, a veces es interesante. Como no o sea, a veces en ajedrez está lo que pasa y lo que pudo haber pasado. O lo que podría haber pasado, ¿no? Lo que hay y lo que podría haber sido. En este caso, bueno, se ha perdido el tren de sacar la torre, ¿no? Porque en ningún momento hemos conseguido que, estoy tirando para atrás, ya lo veis, no hemos conseguido, en este caso, que el alfil saliera de esa diagonal. Entonces no se puede hacer, no se puede sacar bien la torre por A3. Entonces la colocamos en E1. ¿No? Y estamos generando una amenaza muy sencilla, pero al final una amenaza al fin y al cabo, ¿no? Caballo por F7. Y si amenazamos caballo por F7, amenazamos un caballo por F7, alfil por F7, dama por E7, ganando un peón, ¿no? Alfil F8 propone el cambio, lo cual podría ser beneficioso para el blanco, pero aquí en lugar de eso atacan a la pieza que es el mejor defensor, ¿no? Con alfil G5. Dama D6, dama F3, ataca más al caballo y bueno, no tiene una buena defensa ese caballo, porque además ahora detrás del caballo está el peón de F7. Si aparta el caballo muy alegremente, podemos hacer caballo por F7 y ganar un peón y tener una buena posición, ¿no? Por eso lo defiende con el alfil. Dama F4. Bueno, aquí se están amenazando más cosas, ¿no? Básicamente está amenazando hacer un caballo por F7 y comernos a la dama, ¿no? Una descubierta. Por eso hace dama B6, la tiene que apartar. Para quien no lo entienda, perdonad, ¿eh? Estoy amenazando hacer caballo por, haciendo jaque al rey y al mismo tiempo amenazando a la dama, ¿no? Con esa descubierta, pues ganaríamos la dama. Por eso tiene que hacer dama B6. Y ahora aquí, torre D a E3. Bueno, ya hemos acabado con el traslado. ¿Que la dama se coma el peón de B2? No acaba de ser un problema, porque es que el caballo de F6 sigue tocado. Sí que es verdad que hay que conseguir buscarle un aire al rey, pero bueno, de momento no estaremos muertos tampoco. H5 y ahora A5. ¿Por qué A5? Porque queremos sacar a la dama de la defensa del caballo. Queremos provocar o que se coma este peón
o que se coma este peón, pero al final que deje de defender el caballo. Entonces, por eso la dama va de 8. Y ahora seguimos con G4, ¿no? Atacando al peón de H, intentando abrir la columna. Torre C8. Es una jugada que creo que igual se debería haber planteado mucho antes, ¿no? Pero bueno, aquí un poco a la desesperada, pues intenta buscarle las cosquillas. G por H5, torre C1, rey G2. Ha conseguido un jaque. Quedará para la posteridad. Bueno, con todos mis respetos, no sé bien cuál es el motivo de ese jaque. G por H5. Y ahora aquí sí que podría haber intentado, bueno, alguna cosa más, pero, o alguna cosa distinta, pero es que realmente el mate está llegando. Y juegan además muy finamente con este torre de AG3 y bueno, el mate está llegando. ¿Cómo llega el mate? Vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Aquí el negro se ha rendido. Pero mirad, en la línea principal que propone el Lichess tenemos un torre C6, caballo por C6, alfil D7, caballo por D8, alfil por H3, rey por H3, torre por D8, alfil por F6, rey G8, dama C7, torre D6, dama B8, torre D8 y dama por D8. Bueno, alguien me dirá, aquí hay muchas jugadas tontas, evidentemente, pero es que si no llega antes el mate. Vale, esto es para que os hagáis una idea. ¿Qué jugadas no tontas? ¿No? Porque aquí la primera jugada que te proponen defensivamente es de torre C6. Yo qué sé, imaginemos otra jugada por parte del negro. Imaginaos que el negro juega, por ejemplo, lo invento, un dama C7 para defender a su torre, que es que tampoco serviría, tienes que mover la torre de ahí. No sé, pues un torre C7, por ejemplo, ¿no? Aquí se va más rápido, alfil por F6. Y si aquí yo hago algo como dama por F6, por ejemplo, continúa con dama por F6, y bueno, el problema es que este está cayendo, ¿no? Si alfil por, pues torre por H5, ¿no? Es un poco todas las opciones, que hay un montón de opciones aquí, ¿no? Y por eso se rindió. El otro jugador sabía evidentemente cuáles iban a ser los problemas. Estaría analizando un buen rato y vería claramente que no había tutía en esta posición, ¿no? Estaba su rey demasiado debilitado. Y bueno, la máquina marca mate en 7. Yo creo que es muy difícil de defender el honor, la verdad, ¿no? Pues bueno, muy difícil, no, imposible directamente. Pero bueno, a veces la máquina dice, mira, tienes una forma de defenderte. Aquí incluso de esta forma no se encuentra, ¿no? Porque están en una posición muy crítica y el rey está muy mal. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.